Hansi Flick no suele exagerar cuando habla. Por eso, sus palabras sobre el presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich no pasaron desapercibidas en Alemania ni en el resto de Europa. El exentrenador campeón de Champions con el Bayern y actual director técnico del Barcelona reconoció públicamente que el colombiano atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera y que su impacto en el equipo bávaro va mucho más allá de las estadísticas. Para Flick, lo que está mostrando Luis Díaz esta temporada no es una racha pasajera, sino la confirmación de un futbolista que alcanzó la madurez total. Un jugador que entiende el juego, que decide mejor, que aparece en los momentos grandes y que marca diferencias incluso cuando no anota. En el Bayern actual, Luis Díaz se convirtió en un punto de desequilibrio constante, en una amenaza permanente para cualquier defensa y en una pieza que eleva el nivel colectivo. Desde Alemania, la lectura es clara. Luis Díaz ya no es solo un extremo veloz y encarador. Es un futbolista completo. Flick explicó que lo más llamativo de su evolución es su capacidad para interpretar los partidos. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atraer marcas y cuándo liberar espacios para sus compañeros. Eso, en un equipo como el Bayern, vale oro. El técnico alemán fue más allá y aseguró que el colombiano tiene características que muy pocos jugadores en el mundo pueden combinar al mismo tiempo. Intensidad, mentalidad competitiva, sacrificio defensivo y calidad técnica en el último tercio. Para Flick, esa mezcla es la que distingue a los grandes candidatos a premios individuales importantes. En el Bayern, Luis Díaz no solo gana duelos por banda, también lidera presiones, inicia transiciones ofensivas y contagia energía al resto del equipo. Flick destacó que hay futbolistas que elevan el nivel del estadio cuando tocan el balón y que Luis Díaz ya pertenece a ese grupo. Cada vez que arranca, algo puede pasar. El exentrenador bávaro recordó que en los grandes equipos europeos hay jugadores que marcan ciclos. No siempre son los que más goles hacen, sino los que cambian el ritmo emocional del partido. En ese sentido, Flick considera que Luis Díaz se ha convertido en uno de esos nombres que condicionan al rival desde el primer minuto. Sobre la posibilidad de que el colombiano sea candidato al Balón de Oro, Flick fue claro, no es una locura. Según su análisis, si Luis Díaz mantiene este nivel en Bundesliga, Champions League y con su selección, estará inevitablemente en la conversación. Hoy el fútbol valora mucho a los jugadores determinantes en equipos dominantes, y el Bayern sigue siendo uno de los gigantes de Europa. Flick explicó que el Balón de Oro ya no es solo para el goleador puro. Ahora se observa el impacto global del futbolista. Y ahí, Luis Díaz suma muchos puntos: influencia en el juego, protagonismo en partidos grandes, regularidad y personalidad. Son factores que pesan cada vez más. El alemán también resaltó la mentalidad del colombiano. Dijo que es un jugador que no se conforma, que siempre quiere más, que compite cada entrenamiento como si fuera una final. Esa actitud, según Flick, es clave para sostener un nivel alto durante toda una temporada. En el Bayern actual, Luis Díaz encontró el contexto ideal para explotar su fútbol. Un equipo dominante, con jugadores de jerarquía, que le permite asumir riesgos y expresarse con libertad. Flick afirmó que cuando un futbolista así se siente respaldado por el sistema, su rendimiento se multiplica. Desde la prensa alemana, las palabras de Flick fueron interpretadas como una validación definitiva. No se trata de una opinión aislada, sino del reconocimiento de alguien que conoce la exigencia del Bayern desde adentro. Para muchos analistas, si Flick dice que Luis Díaz tiene nivel de Balón de Oro, es porque ve algo especial. El colombiano cerró el año siendo decisivo, apareciendo en partidos clave y dejando actuaciones que quedarán en la memoria de los aficionados bávaros. Flick señaló que ese tipo de finales de temporada suelen marcar la percepción internacional sobre un jugador. Terminar fuerte es tan importante como empezar bien. También hubo mención al crecimiento táctico de Luis Díaz. Flick explicó que ahora entiende mejor los espacios interiores, que no se limita a la banda y que aparece por sorpresa en zonas donde puede hacer más daño. Ese detalle lo convierte en un atacante mucho más impredecible. Para Flick, Luis Díaz representa el perfil moderno del futbolista de élite, intensidad sudamericana con disciplina europea. Un jugador capaz de adaptarse, aprender y mejorar continuamente. Esa combinación, según el técnico, es la que separa a los buenos de los extraordinarios. En Alemania ya no se habla de adaptación. Luis Díaz está completamente integrado. Es respetado por compañeros, temido por rivales y valorado por entrenadores. Flick afirmó que cuando un jugador alcanza ese estatus en un club como el Bayern, es porque hizo las cosas bien. La reflexión final de Flick fue contundente. Si Luis Díaz sigue en esta línea, no solo será uno de los mejores del Bayern,
sino uno de los mejores del mundo. El fútbol europeo siempre termina reconociendo los jugadores que deciden partidos importantes, y el colombiano está en ese camino. Así, el nombre de Luis Díaz empieza a sonar cada vez más fuerte en debates de élite. No como promesa, no como sorpresa, sino como realidad. Para Hansi Flick, el presente del colombiano es brillante y su techo aún no se ve. El Bayern tiene una estrella en plena madurez y el fútbol mundial ya tomó. Hansi Flick también dejó claro que lo que más le impresiona de Luis Díaz no es únicamente lo que produce con el balón, sino la mentalidad competitiva que ha desarrollado desde su llegada al Bayern Múnich. Según el técnico alemán, Díaz no juega como alguien que busca encajar en un equipo grande, sino como un futbolista que se siente dueño del escenario, que asume responsabilidades en los momentos difíciles y que pide la pelota incluso cuando el partido se vuelve tenso o cerrado. Desde la visión de Flick, eso marca una diferencia enorme en el fútbol de élite. Explicó que hay jugadores rápidos, jugadores técnicos y jugadores con gol, pero muy pocos se combinan todo eso con una personalidad fuerte, capaz de sostener el peso de un club como el Bayern. Y ahí es donde, según el seleccionador alemán, Luis Díaz ha dado un salto que muchos no esperaban tan pronto. Flick remarcó que el colombiano ha aprendido a interpretar los partidos como lo hacen los grandes referentes históricos del club. Ya no se limita a desbordar o buscar el uno contra uno, sino que entiende cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo atraer marcas para liberar a sus compañeros. Esa evolución táctica, dijo, es lo que convierte a un gran extremo en un jugador determinante a nivel mundial. En ese sentido, destacó que Díaz ha mejorado notablemente su lectura defensiva y su compromiso sin balón, algo que en el Bayern se valora tanto como el talento ofensivo. Flick señaló que hoy Luis Díaz presiona como un mediocampista, retrocede como un lateral y ataca como un delantero, una versatilidad que eleva su valor dentro del sistema bávaro y lo convierte en una pieza irreemplazable. El técnico también se refirió a la influencia que Díaz ha tenido dentro del vestuario. Sin necesidad de ser el más veterano ni el más ruidoso, se ha ganado el respeto del grupo por su ética de trabajo y su mentalidad ganadora. Flick aseguró que ese tipo de liderazgo silencioso es el que construye equipos campeones y que no todos los futbolistas están preparados para asumirlo en un club de máxima exigencia. Al hablar de premios individuales, Flick fue cuidadoso, pero contundente. Aclaró que el Balón de Oro no se gana con una buena racha, sino con regularidad, impacto y títulos. Sin embargo, afirmó que si Luis Díaz mantiene este nivel, influye en los partidos grandes y sigue siendo decisivo en las noches europeas, su nombre estará inevitablemente en la conversación. También añadió que el contexto juega a favor del colombiano. Estar en el Bayern Múnich, competir por Bundesliga, Champions League y títulos internacionales le permite mostrar su talento en los escenarios más visibles del mundo. Flick subrayó que el fútbol moderno premia a los jugadores que aparecen cuando la presión es máxima y que Díaz ha demostrado sentirse cómodo en ese entorno. Finalmente, Flick cerró su análisis destacando que lo más peligroso para los rivales es que Luis Díaz todavía tiene margen de crecimiento. A su edad, con la experiencia acumulada y la confianza que ha ganado, el colombiano no parece haber alcanzado su techo. Para Flick, eso es una señal clara de que el Bayern tiene en sus filas a un futbolista destinado a marcar época y a competir, de tú a tú, con los mejores del planeta. Y así, mientras el Bayern Múnich sigue consolidando su dominio y Luis Díaz continúa brillando jornada tras jornada, las palabras de Hansi Flick resuenan con fuerza. No se trata solo de un gran momento, sino del nacimiento de un jugador con potencial histórico capaz de aspirar a los máximos reconocimientos del fútbol mundial.